Venga, seguimos con el material de ayuda didáctica de peones oficios del Ayuntamiento de Sevilla y vamos por electricidad. Índice. A. La electricidad. Nociones generales. B. Conductores y canalizaciones. C. Instalaciones básicas de alumbrado y tomas de corriente. D. Instalaciones básicas de tubos fluorescentes. E. Luminotecnia. Tipos de lámparas. F. Instalaciones de alumbrado público y comunitarias. G. Instalaciones de enlace. H. Instalaciones de interior. Y latina, sistema de puesta a tierra. J. Prevención del riesgo eléctrico. K. Herramientas básicas en electricidad. L. Glosario. Bien, pues empezamos. A. La electricidad, nociones generales. 1. Producción de electricidad. La electricidad se produce fundamentalmente en las centrales eléctricas y se obtiene mediante la transformación de distintas formas de energía primaria, agua, sol, uranio, viento, etc., que existen en el universo. Bien, aquí hay un esquema que te dice sistema de producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Energía primaria, generador alternador, transformador elevador de tensión, líneas de transporte, transformador reductor de tensión, líneas de distribución para consumo de electricidad. 2. La electricidad. La electricidad es una forma de energía que consiste en el paso de la corriente eléctrica por un conductor. La corriente eléctrica es el desplazamiento continuo y ordenado de las cargas eléctricas negativas, electrones, a lo largo de un conductor. Por tanto, se puede definir también como la electricidad en movimiento. 3. Circuito eléctrico. Recibe este nombre el camino recorrido por la electricidad en movimiento. Las partes de un circuito son: A. Generador, dispositivo encargado de suministrar el flujo de electrones, corriente eléctrica. B. Conductor, es el elemento metálico, generalmente de cobre o aluminio, cuya función es la de conducir la corriente eléctrica. C. Cortacircuito, aparato que corta manual o automáticamente un circuito, interruptores, conmutadores, pulsadores, etc. D. Receptor, elemento o aparato que recibe la corriente eléctrica y la transforma en otro tipo de energía, luminosa, mecánica, calorífica, es decir, consume la corriente eléctrica. 4. Corriente continua, CC, y corriente alterna, CA. La corriente continua se caracteriza porque los electrones se mueven siempre en el mismo sentido y porque no tiene frecuencia. Su símbolo es el negativo, el menos, el menos. Ejemplos de generadores de corriente continua son la pila, la batería o acumulador y la dinamo. Estos generadores tienen dos polos, positivo y negativo. La corriente alterna se caracteriza porque los electrones varían continuamente de sentido a través del conductor, haciéndolo siempre con una frecuencia determinada que se mide en hercios, siendo esta en Europa de 50 hercios. Su símbolo es, pues este, que parece una olita. Los generadores de corriente alterna se llaman alternadores. 5. Intensidad eléctrica. Se denomina intensidad a la cantidad de electricidad que pasa a través de la sección de un hilo conductor en un segundo. Se representa por la letra I mayúscula. La unidad de intensidad es el amperio, A mayúscula. Para medir la intensidad de la corriente eléctrica utilizamos el amperímetro, que se colocará en serie con el circuito. Esta es la colocación del amperímetro. Tensión eléctrica es la diferencia de nivel eléctrico, diferencia de potencial o de dP,
entre dos puntos de un mismo circuito. Se representa generalmente con la letra V, V mayúscula. La unidad de tensión eléctrica, voltaje, es el voltio, V minúscula. Para medir la tensión eléctrica se utiliza el voltímetro, que se coloca en paralelo, derivación, con el circuito. Las tensiones usualmente utilizadas en la distribución de corriente alterna serán de 230 voltios entre fase y neutro, sistema monofásico, y 400 voltios entre las fases, sistema trifásico. Se calificará como instalación eléctrica de baja tensión todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica, cuyas tensiones sean iguales o inferiores a 1000 voltios para corriente alterna y 1500 voltios para corriente continua. Aquí en este dibujo nos explica la colocación de un voltímetro. 7. Resistencia eléctrica. Se denomina resistencia eléctrica a la mayor o menor dificultad que ofrece un cuerpo para ser atravesado por la corriente eléctrica. Se representa por la letra R mayúscula. La unidad de resistencia eléctrica es el ohmio. Para medir la resistencia eléctrica se usa el ómetro u ohmímetro, que se coloca en paralelo respecto al receptor. La conexión debe hacerse cuando el circuito carece de corriente. Esta es la colocación de un ómetro. Potencia eléctrica. Se define potencia como el producto de la tensión por la intensidad. P mayúscula igual a V mayúscula por I mayúscula y latina mayúscula. La potencia se mide en vatios, W pequeña minúscula. Un vatio es igual a un voltio por un amperio. Como múltiplo de la potencia eléctrica se emplea el kilovatio, kW, igual a 1000 vatios. Otra unidad de potencia es el caballo de vapor, CV, igual a 736 vatios. El aparato para medir la potencia eléctrica es el vatímetro. Ley de OHM. OHM mayúscula. OHM, ¿era algo aquí? No sé. Vale, ley de OHM. La intensidad de corriente que recorre un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Bien, repetimos esto. Ley de OHM. La intensidad de corriente que recorre un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Bien, y la fórmula es I mayúscula igual a V mayúscula entre R mayúscula. Conductores y canalizaciones. 1. Conductores eléctricos. Es la parte del circuito que cumple la función de conducir la corriente eléctrica desde el generador hasta el receptor. Los conductores suelen ser de cobre, aluminio o acero, de mayor a menor conductividad e importancia de uso en el transporte de energía eléctrica. Diferenciamos dos partes en un conductor: parte metálica o conductora, fabricada normalmente de cobre o aluminio; parte aislante, fabricada normalmente de algún material plástico o goma. Las tensiones de aislamiento más usuales son 750 V para los cables a partir del contador hacia el interior y de 1000 V del contador
para atrás hasta la acometida, es decir, para el exterior. Bien, lo de V supongo que será vatios, ¿no? Vale, o voltios, ¿sabes? Seguimos. Tipos de conductores. Según su constitución, hilo, conductor delgado y estirado de metal, entendiendo por delgado que su longitud es muy grande en comparación con su diámetro. Se denomina varilla cuando supera los 4 milímetros de diámetro. Cable, conductor constituido por un grupo de hilos. Según su función, activos, conductores destinados a la transmisión de energía. En corriente alterna se aplica a los conductores de fase y al neutro. En corriente continua se aplica a los conductores polares, denominados más, menos. De protección, conductores que unen las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra los contactos indirectos. Se aplica esta denominación al conductor de toma de tierra. Bien, entonces los tipos de conductores, según su constitución, hilo, cable, según su función, activos de protección. 3. Sección de los conductores. Se denomina sección de un conductor al mayor o menor grosor de un conductor. Parte conductora. Y se mide en milímetros cuadrados. La sección de un conductor viene determinada principalmente por los siguientes factores. La intensidad que circula por ese conductor. A mayor intensidad, mayor sección será necesaria. Su longitud. A mayor longitud, mayor sección será necesaria. 4. Tipos de canalizaciones. Los tipos de canalizaciones más empleados en instalaciones eléctricas son: A. Tubos. Sirven para la protección de los cables conductores. Pueden ser metálicos o de plástico. Para introducir los cables por los tubos utilizaremos una guía pasacables. Para la ejecución de las instalaciones con tubos protectores se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones generales. En tramos rectos, las cajas de registro no podrán estar separadas entre sí más de 15 metros. Entre dos cajas de registro no pueden existir más de 3 curvas consecutivas. El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se ejecute la instalación. En las instalaciones superficiales los tubos se sujetarán con abrazaderas metálicas. Bien, estas son las canalizaciones mediante tubos. B. Bandejas portacables. Son conductos para el soporte, protección y la conducción de cables. Los más utilizados suelen estar construidos en material aislante y resistente. C. Canales. Son bandejas con tabiques divisorios que permiten el tendido simultáneo de conductores a iguales o distintas tensiones. D. Molduras. Son conductos de pequeñas dimensiones para instalaciones domésticas y comerciales. Estas son las canalizaciones mediante molduras. Seguimos. C. Instalaciones básicas de alumbrado y tomas de corriente. 1. Interruptores. Un interruptor es un aparato de maniobra que sirve para abrir o cerrar un circuito de modo permanente o a voluntad. Está formado por 2 bornes de conexión. Un interruptor tiene 2 posiciones: abierto, cerrado. Abierto, cuando impide el paso de la corriente al resto de elementos del circuito. Cerrado, cuando permite el paso de corriente. Bien, estos son los símbolos empleados para los interruptores. Interruptor simple. Interruptor con piloto indicador.
interruptor abierto, interruptor cerrado. Conmutadores. Un conmutador es un aparato de maniobra utilizado cuando se desea que una o varias lámparas se enciendan o apaguen desde dos o más sitios. Cambia la posición de un circuito eléctrico variando de este modo la corriente de conductor. El conmutador está formado por tres bornes. Bien, estos son los símbolos. Conmutador simple, conmutador con piloto indicador. Posiciones, posición 1, posición 2. 3. Portalámparas y portatubos. Los portalámparas son aparatos de conexión que se emplean para conectar las lámparas a la red. No podemos hablar de los portalámparas sin hablar de los casquillos, que son la parte de las lámparas que posibilitan la fijación mecánica al portalámparas y establecen los necesarios contactos eléctricos que permiten hacer llegar la corriente al filamento. La clasificación tanto de casquillos como de portalámparas es la misma, y así tenemos: de rosca es el más corriente. Las medidas de rosca más usadas son Edison o estándar E27, Mignon, que se escribe Mignon, Mignon E14, Goliath E40. De bayoneta, con dos extremos salientes en el casquillo que encajan en el portalámparas. Halógenos. Los portatubos se emplean para realizar la conexión de tubos. Pulsador, timbre y zumbador. Pulsador. Definimos pulsador como aquel interruptor que solamente abre o cierra sus contactos mientras se mantenga pulsado. Se utilizan principalmente para activar aparatos acústicos. Timbre y zumbador. Definimos timbre como un aparato acústico que consta principalmente de una bobina, un resorte y una campana. El zumbador consta de las mismas partes que el timbre, pero se diferencia de este en que el sonido emitido es continuo. 5. Cajas de mecanismos y derivación. En las instalaciones eléctricas se emplean dos tipos de cajas principalmente, cada una de ellas con una función diferente. Cajas de mecanismos, empleadas para la colocación de los mecanismos y accesorios empleados en toda instalación eléctrica, como pueden ser interruptores, enchufes, conmutadores, etc. Cajas de derivación, también llamadas de registro, de distribución o empalmes, son las empleadas para realizar conexiones y derivaciones de conductores. También pueden ser de superficie, estancas, empotrables, redondas, rectangulares y de distintas dimensiones, según las necesidades requeridas. Los empalmes de cables se realizarán siempre dentro de las cajas de derivación, nunca dentro de los tubos, y deberán realizarse con bornes, fichas de empalme, regletas de conexión, clemas o con dedales, nunca retorciendo los conductores entre sí y tampoco con cinta aislante. 6. Tomas de corriente. Una toma de corriente o enchufe es un elemento que tiene como objeto derivar la corriente de la red en puntos determinados y además permitir también la conexión y la desconexión de aparatos de la misma. Los enchufes se pueden clasificar según tengan patillas o no. Enchufes hembra no tienen patillas, sino orificios donde introducirlas. Son llamadas bases de enchufes y generalmente se colocan en la pared y son fijos. Enchufes macho poseen patillas que se introducen en los orificios de los enchufes hembra. Son llamados clavijas y vienen normalmente con el propio aparato o máquina a conectar, según el número de fases conectadas. Monofásicos
se conectarán los siguientes conductores: un neutro, una toma de tierra y una sola fase. Trifásicos, se conectarán los siguientes conductores: un neutro, no obligatoriamente, una toma de tierra y 3 fases. Según la forma de las piezas de conexión, europeos son aquellos en los que tanto las pastillas como los orificios donde se conectan son redondos. Americanos son aquellos en los que tanto las patillas como los orificios donde se conectan son planos y rectangulares. Instalaciones básicas de tubos fluorescentes. 1. Lámparas fluorescentes. Las lámparas o tubos fluorescentes son fuentes luminosas que utilizan las radiaciones energéticas producidas por los electrones en movimiento a través de vapor de mercurio, excitación de gases, para producir luz. El rendimiento de los tubos o lámparas fluorescentes es casi 4 veces superior al de las lámparas incandescentes. Esto quiere decir que consume menos energía en relación a la luz que produce. 2. Instalación de un equipo fluorescente. Los elementos que intervienen en una instalación de fluorescentes son los siguientes. A. Regleta, elemento de fijación en el que se instalan todos los componentes. B. Tubo fluorescente. Una lámpara fluorescente está formada por un tubo de vidrio recubierto interiormente de una sustancia fluorescente y 2 pequeños filamentos de tungsteno situados uno en cada extremo del tubo. El tubo está relleno de un gas inerte, generalmente argón, conteniendo además una pequeña cantidad de mercurio. C. Reactancia. Consiste en una bobina de cobre enrollado sobre un núcleo de hierro. Tiene como función proporcionar una tensión alta para producir el arco y después limita la tensión para estabilizar la corriente. D. Cebador. Es un pequeño interruptor cuya misión es producir el arranque del primer arco dentro del tubo, interrumpiendo bruscamente el paso de la corriente. Si quitásemos el cebador, una vez encendido el tubo, este continuaría funcionando. Bien, pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!